Ya, muy bien. Vamos a ir resolviendo tu tarea. Eh, bueno, lo que nos pide es, acá en el ejercicio número 5 es encontrar la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa del triángulo rectángulo que está dado por tres puntos, que son los vértices, ¿no? Ya, entonces vamos a graficar primeramente los tres puntos en el eje coordenado. Y vemos que sí, se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Sí, es rectángulo en esta parte, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que me pide? Me pide calcular la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, pero tengo que hacerlo de dos formas, ¿no? Ya. La primera forma es esta. Vamos a formar eh, triángulos más pequeños en este triángulo que ya hemos graficado, ¿no? Este es el triángulo realmente. Este llegaría a ser el triángulo que hemos graficado con el punto A, B y C que nos da el problema, ¿no? Entonces graficamos triángulos que son más pequeños y también que sean rectángulos. Entonces si acá yo hago líneas segmentadas y grafico otro triángulo, tendría el triángulo A, D y B, ¿no? Entonces ese triángulo es otro triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora acá hago lo mismo, hago línea segmentada y graficaría otro triángulo que es el triángulo BEC, ¿ya? Entonces tengo esos triángulos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues si nos damos cuenta, acá en el primer triángulo AB es la hipotenusa en este triángulo rectángulo, ¿no? Más pequeño. Y acá BC llegaría a ser igualmente la hipotenusa de este otro triángulo que hemos trazado, ¿no? Del triángulo BEC, ¿no? De ese triángulo. Esta parte llegaría a ser la hipotenusa de ese triángulo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la hipotenusa de cada uno de esos triángulos. La hipotenusa del triángulo más pequeño que está acá y la hipotenusa del triángulo que estamos formando acá, ¿ya? Esas hipotenusas llegan a formar los lados del triángulo más grande, ¿no? Llegan a formar los lados del triángulo más grande. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular acá primero la hipotenusa sería AB, ¿no? Ya. Para eso primero vamos a calcular el lado BD. Entonces calculamos BD. Acá decimos en el triángulo rectángulo A, D y B, calculamos el segmento BD, es decir, calculamos este lado, ¿no? Ya. Para calcular este lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar las alturas, ¿ya? Es decir, esta altura desde el punto cero hasta acá, hasta el punto D, menos la altura desde el punto cero hasta el punto B, ¿ya? Y eso llegaría a ser, a ver, igual a qué, llegaría a ser acá vamos a usar las componentes de los puntos. Le estoy poniendo que x1 y y1 es el primer punto, 1,10, ¿no? x1 vale 1 y y1 vale 10. x2 vale menos 1 y y2 vale 5. x3 vale 9 y y3 vale 1, ¿no? Ya, entonces vamos a restar, como te decía, las alturas. Entonces, para restar las alturas, esta altura de acá es el 10. Si te das cuenta, 1,10 está en el 10. Esa es la altura. Es la altura 10. Y esto sería, a ver, la altura 5, ¿no? Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la altura 10, esta es la 5. Entonces, para obtener este ladito de acá, tenemos que restar la altura 10 menos la altura cuando es 5, ¿no? Entonces sería y1 menos y2. y1 menos y2 sería 10 menos 5, que es igual a 5, ¿ya?
restamos altura solamente, ¿no? Ya. Entonces de esa forma hemos conseguido el lado BD. Hemos restado la altura desde 0 hasta acá, hasta el punto D, y la altura desde 0 hasta el punto D. Y como eso era de 0 a D era 10 y de 0 a B era 5, hemos dicho que 10 menos 5 es 5, ¿no? Si nos damos cuenta, acá en la gráfica, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 unidades. Lo mismo hacemos para el lado AD. Igual vamos a encontrar restando, pero esta vez las componentes en X, porque está de forma horizontal, ¿no? Para encontrar la longitud o una distancia entre dos puntos, pero una distancia que sea horizontal, tenemos que restar los componentes en X, ¿ya? Ya, acá al inicio hemos restado los componentes en Y, ¿no? De esa forma encontramos la altura, ¿ya? Lo mismo pasa cuando hacemos eh, para una distancia que sea horizontal. Tenemos que restar, pero los puntos en X, ya que es horizontal, ¿ya? Entonces vamos a restar X1 menos X2. X1 menos X2. X1 vale 1, ¿no? Y X2 vale menos 1. Menos por menos, más 1 más 1, 2, ¿no? Ya tendría que BD vale 5 y que AD vale 2, ¿no? BD vale 5 y AD vale 2. Y entonces, ¿cuánto valdrá este segmento, esta hipotenusa AB? ¿Cuánto vale? Pues entonces usamos el teorema de Pitágoras acá ya, ¿no? Ya vamos a usar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa AB al cuadrado, la hipotenusa AB al cuadrado, esto sería AB al cuadrado, es igual a ¿qué? ABD al cuadrado más AD al cuadrado, ¿no? Si aplicamos la raíz cuadrada a ambos miembros, me quedaría que AB es igual a la raíz cuadrada de BD al cuadrado más AD al cuadrado. BD yo ya sé que vale 5, entonces sería 5 al cuadrado más AD. AD yo ya sé que vale 2. 2 al cuadrado. 5 al cuadrado 25 más 2 al cuadrado 4 sería 29. Por lo tanto, AB vale 29. Muy bien, ya hemos encontrado el segmento, más bien dicho, ya hemos encontrado esta hipotenusa AB o el segmento AB. Ahora me faltaría encontrar este otro lado, el segmento BC, ¿no? Que es el otro lado o el otro cateto del triángulo más grande, el segmento BC. Y trabajamos esta vez, digo, en el triángulo, en el triángulo rectángulo BEC, ¿no? BEC, ¿ya? Y hago lo mismo. Tengo que calcular esta distancia de acá hasta acá, ¿no? Entonces, para calcular esa distancia, ¿qué tengo que calcular? Tengo que restar la altura desde el punto 0 hasta este punto de acá, hasta el punto B, menos la altura desde acá hasta acá, ¿no? Tengo que restar, perdón, me equivoco, vuelvo a repetir, para calcular la altura tengo que calcular, más bien dicho, para calcular el segmento BE, tengo que calcular primero la altura de 0 hasta B menos la altura de 0 hasta E, ¿no? De 0 hasta E. Entonces calculamos, si nos damos cuenta, tendríamos la altura de 0 hasta E, la altura vale 1. Y de 0 hasta B, la altura vale 5, ¿no? Entonces,
volvemos a calcular este segmento de E hasta B, y para eso tenemos que restar las componentes en Y, las componentes verticales, ¿no? Y sería Y sub 2 menos Y sub 3, es decir, 5, la altura de acá hasta acá vale 5, 5 menos la altura de acá hasta acá que vale 1, 5 menos 1 que es 4, ¿no? Y sub 2 menos Y sub 3 va a ser 5 menos 1 que va a ser igual a 4. Ahora tenemos que calcular el segmento EC, ¿no? Segmentos EC. Y para calcular una horizontal siempre tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que restar las horizontales, ¿no? Tenemos que restar las X, más bien dicho. Restar las X. Entonces, esto sería menos 1 o menos X sub 2, no me equivoco, X sub 2 menos X sub 3, ¿no? Es decir, menos 1 menos 9. Acá tengo el segmento CE va a ser igual a X sub 2 menos X sub 3, que es menos 1 menos 9, y eso es igual a menos 10, ¿no? Entonces ya tendríamos el segmento CE. Ahora tendríamos que calcular el segmento BC, ¿no? El segmento BC, que es la hipotenusa del triángulo más pequeño. Ya. Para calcular eso tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras, ¿ya? Por lo tanto decimos que BC al cuadrado es igual a BE al cuadrado más el segmento CE al cuadrado, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada en cada miembro y tengo que BC es igual a la raíz cuadrada de BE al cuadrado más CE al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos valores. Acá tengo que BE vale 4 y que CE vale menos 10, ¿no? Acá no hay que preocuparnos tanto que el signo sea negativo, no importa, porque una vez que los reemplacemos en la fórmula, menos al cuadrado se tiene que convertir en positivo, ¿ya? Entonces, puede ser negativo acá, ¿ya? Puede ser negativo, ya que al reemplazar, vuelvo a repetir, se tendría que convertir en positivo, ¿ya? Sería 4 al cuadrado, 16, menos al cuadrado se vuelve más, 10 al cuadrado, 100. 100 más 16, 116, ¿no? PC vale raíz cuadrada de 116. Lo vamos a dejar tal como está con la raíz, porque no se puede obtener un valor exacto, ¿no? Lo vamos a dejar como está. Ahora vamos a calcular la hipotenusa del triángulo más grande, es decir, tenemos que calcular el segmento AC, ¿no? ¿Cuánto vale AC? Entonces para eso voy a usar los otros datos que he calculado. Ya sé cuánto vale AB, ya sé cuánto vale BC. Entonces uso el teorema de Pitágoras para encontrar el segmento AC, ¿ya? Y AC al cuadrado es igual a el segmento AB al cuadrado y más el segmento BC al cuadrado, ¿no? Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, tendría que AC es igual a la raíz cuadrada de AB al cuadrado más BC al cuadrado, ¿no? AB hemos calculado que vale raíz cuadrada de 29, raíz cuadrada de 29 al cuadrado, más BC hemos dicho que es 116, raíz cuadrada de 116 más bien dicho. Entonces eso lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Elevando al cuadrado tenemos que la raíz se va con el cuadrado y me queda 29. Y elevando al cuadrado esta raíz llegaría a pasar lo mismo, ¿no? Se simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado y me queda 116. 29 más 116 es raíz cuadrada de 145. Entonces el segmento AC vale raíz cuadrada de 145, ¿no? ¿Ya? Lo vamos a dejar tal como está, ya que tampoco es un número exacto, pero más o menos nos tendría que salir cuánto. Raíz cuadrada de 145, a ver,
12.04, ¿no? Alrededor de eso, 12.04, ¿ya? Entonces, esa sería, sí, esa sería la distancia entre el punto A y el punto C, que es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Del triángulo ABC. Ya, esa sería la primera forma, haciendo triángulos más pequeños alrededor del triángulo más grande, ¿no? E ir calculando los catetos del triángulo más grande como las hipotenusas de los triángulos más pequeños, ¿no? De esa forma tendríamos los catetos y haciendo el teorema de Pitágoras calculamos la hipotenusa del triángulo más grande, ¿no? La primera forma. La segunda forma, ¿cuál va a ser? Ya volvemos a graficar el triángulo rectángulo, tengo el punto A, el punto B, el punto C, como estaba antes. Lo que vamos a hacer esta vez es trazar un solo triángulo rectángulo. Es decir, mira, esta hipotenusa puede ser la hipotenusa de dos triángulos rectángulos. El segmento AC es la hipotenusa del triángulo ABC, o también es la hipotenusa del triángulo ADC. Si es que formo otro triángulo haciendo líneas segmentadas, el triángulo ADC tendría la misma hipotenusa que el triángulo AB y C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular igual segmentos, pero esta vez tengo que calcular el segmento AD. Calculamos el segmento AD. Y para calcular las verticales, siempre para calcular la altura tenemos que restar las y, ¿no? Tenemos que restar las y. Entonces vamos a restar y1 menos y3. y1 está acá, es 10. Y y3 está acá, es 1, ¿no? Entonces tenemos que calcular la distancia que hay de A a D, y eso lo vamos a hacer restando la altura desde el punto 0 hasta el punto A menos la altura desde el punto 0 hasta el punto D, ¿no? Ya. Entonces, lo más sencillo, pero es decir, restar las componentes en Y, ¿no? En Y. Entonces, restamos los componentes en Y. Digo, Y1 menos Y3. Y1 menos Y3 es igual, Y1 vale 10. Y3 vale 1, 10 menos 1 vale 9. Y si hacemos el conteo en el gráfico, vamos a obtener que hay 9 cuadritos, hay 9 unidades, ¿no? Entonces ese es el segmento AD. El segmento DC. Para obtener la distancia en las horizontales, ¿qué es lo que hacemos? Restamos las componentes en X, ¿no? Entonces vamos a decir que DC es igual a X1 menos X3. X1 vale 1, X3 vale 9, 1 menos 9 menos 8, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, no importa que salga negativo, al hacer el teorema de Pitágoras, el negativo desaparece. ¿Ya? Y justamente acá vamos a usar el teorema de Pitágoras. El segmento AC al cuadrado es igual a el segmento AD al cuadrado más el segmento DC al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, tendría que AC es igual a la raíz cuadrada de AD al cuadrado más DC al cuadrado. AD ya he encontrado que vale 9. Entonces 9 al cuadrado más el menos 8 al cuadrado, ¿no? Que es el valor de DC, menos 8 al cuadrado. 9 al cuadrado, 81 más menos 8 al cuadrado, que es 64. 81 más 64 me da 145. Entonces el segmento AC vale 100 o raíz de 145, ¿no? Raíz cuadrada de 145. Entonces nos sale el mismo resultado que en el problema, bueno, que en el anterior ejercicio, ¿no? Nos sale la misma cantidad. Ya.
Entonces, para encontrar la distancia entre dos puntos, acá, esto ya es geometría analítica, para encontrar la distancia entre dos puntos mediante el teorema de Pitágoras, siempre lo más sencillo es decir que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Bueno, si yo quiero la distancia entre A y C, ¿no ve? Lo que tengo que hacer es restar solamente las componentes en X, ¿ya? Puedo decir X1 menos X sería 3 en este caso, ¿no? X1 menos X3 al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado más, ¿ya? Lo mismo, ahora tengo que restar las Y's, Y1 menos Y3 al cuadrado, ¿ya? Y esa es, bueno, introduciendo los datos tendría que darme, ¿ya? Menos Y3, vamos a hacer menos Y3 acá, menos Y3 al cuadrado, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de calcular la distancia entre dos puntos es restar componentes solamente. X1 menos X3 al cuadrado, luego digo más la componente en Y1 menos la componente en Y3 al cuadrado, ¿ya? Siempre lo tengo que colocar con sus signos, ¿ya? Si este 9 fuera negativo, acá tendría que ser menos el menos 9, y acá tendría que estar recién el 1, ¿no? Sería 1 menos el menos 9 y todo eso recién al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esa forma hubiésemos podido calcular de forma más sencilla lo que es la distancia entre A y C. Se hace más sencillo esto, ¿ya? Pero nos ha pedido demostrar por el teorema de Pitágoras, entonces hemos hecho eso para demostrar que la distancia entre dos puntos se la puede encontrar utilizando el teorema de Pitágoras, porque es similar al teorema de Pitágoras esta fórmula, ¿no ve? Es un cateto al cuadrado más el otro cateto, que sería todo esto al cuadrado, ¿no? Ya, ese sería el primer problema. El segundo problema, que nos dice encontrar el perímetro de este cuadrilátero. Entonces, para calcular el perímetro de un cuadrilátero, tenemos que conocer la medida de sus lados, ¿no? La medida de A hasta B, de B hasta C y de C hasta D. Ya. Para calcular esa medida tenemos que calcular la distancia entre dos puntos. Calculamos la distancia entre dos puntos, entonces. Calculamos primero la distancia de A a B. Y esta vez ya vamos a usar la fórmula que te dije hace rato, ¿ya? La distancia de A a B, ¿cómo voy a calcularla? Pues tengo que restar las componentes, ¿no? X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Y1 menos Y2 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Acá no importa tanto el orden, ¿ya? A esto lo puedes llamar X1 o lo puedes llamar X2. A esto lo mismo. No importa si se llama X1 o X2, ¿ya? La cuestión para encontrar siempre la distancia entre dos puntos es restar las X. Restar las X, ¿ya? Es decir, menos 5 menos el menos 2. Habría un doble menos, ¿no? Y sería, luego de elevar eso al cuadrado, sería 4 menos el menos 3, ¿no? ¿Ya? Y entonces vamos a reemplazar acá y vemos que nos da menos 5 menos el menos 2 al cuadrado, más 4 menos el menos 3 al cuadrado, ¿no? Haciendo operaciones, menos por menos me da más, y sería menos 5 más 2, menos 3 al cuadrado, más 4 menos por menos más
4 más 3, 7, 7 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, 7 al cuadrado, 49, 9 más 49 me da 58. Entonces la distancia entre A y B es 58, ¿no? ¿Ya? Entonces lo mismo vamos a hacer para la distancia de B a C, la distancia de B a C, ¿no? Hacemos lo mismo. Tenemos que restar las componentes en X y las componentes en Y. Primero las X, ¿no? X sub 2 menos X sub 3, entonces tendría que restar menos 2 menos 7, menos 2 menos 7 al cuadrado, luego más las restas de las componentes en Y, ¿no? Y eso sería menos 3 menos el menos 3. Y acá está, menos 3 menos el menos 3. Habría un doble signo, ¿no? Menos 2 menos 7 menos 9. Menos 9 al cuadrado. Menos por menos más. Este 3 se vuelve en positivo. 3 positivo y 3 negativo se vuelven 0. Tendría 0 al cuadrado. Entonces sería directamente 9 al cuadrado, 81. Raíz cuadrada de 81 es 9, ¿no? Muy bien. Entonces tendría el 9. Ya. Y lo mismo hago para CD, ¿no? Para CD. Entonces, bueno, lo mismo para AD. Usamos la misma fórmula y calculamos las distancias. Acá donde está el truco para calcular la distancia entre dos puntos. Usamos simplemente esta fórmula, ¿no? Usamos esta fórmula. Esa fórmula de ahí, ¿no? Usamos la fórmula. Usamos esta fórmula de acá. Y la cuestión siempre es estar X con X, Y con Y, ¿no? Pero siempre manteniendo los signos. Si este X sub 1 es negativo, lo coloco con negativo. Si este X sub 2 es negativo, lo coloco con negativo, aunque haya un doble negativo, ¿no? Luego hago ley de signos, menos por menos, más. Si X sub 2 es positivo, lo dejo como positivo y no hay problema. Hago las operaciones correspondientes, ¿no? Lo mismo con la Y, ¿no? Resto y1 menos y2, pero siempre trayendo con sus signos. Si y2 es negativo, habría doble negativo y diría menos por menos más, ¿no? Como ya hemos hecho acá, menos por menos más. Y tendría que hacer las operaciones, ¿no? Respectivas, ¿ya? Entonces es eso, es restar X con X, Y con Y, nada más. No hay mucha importancia en el orden. Puedo decir menos 5 menos 2 para hacer la primera parte de las X, o puedo decir menos 2 menos el menos 5, ¿no? ¿Ya? O menos 5 menos el menos 2, ¿no? Y lo mismo con las Y, puedo decir 4 menos el menos 3, o menos 3 menos 4, ¿no? Puedo hacer lo mismo, ¿ya? Entonces es solamente eso, ¿ya? Entonces ya hemos usado la fórmula para encontrar las distintas distancias, ¿no? Tengo ya las distancias de A a B, de B a C, de C a D y de A a D. Es decir, ya tengo la longitud de los cuatro lados, porque he encontrado la distancia de punto a punto. De punto a punto, no tengo la longitud de los cuatro lados. El perímetro es simplemente la suma de los cuatro lados. Distancia de A a B vale raíz cuadrada de 58, distancia de B a C vale 9, distancia de C a D vale raíz de 130, distancia de A a D vale 97. Si hacemos la suma con la calculadora, aproximadamente me tendría que salir 37,87 centímetros. Ese tendría que ser el perímetro de todo este cuadrilátero, ¿ya? Muy bien. Entonces el ejercicio 7. El ejercicio 7, ¿qué me indica? Me dice que teniendo tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, lo que yo tengo que hacer es encontrar cuánto vale M y cuánto vale N, ¿no? Además me da una condición, me dice que la distancia de A a B
vale 5 y la distancia de A a C vale 5, ¿no? Bueno, me dice la distancia de A a B es igual a la distancia de AC y bueno, eso es igual a 5, me dice, ¿no? Entonces, ambas distancias valen 5. Ya, entonces, ¿cómo vamos a encontrar los valores de M y de N? Pues seguimos aplicando lo que es la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? Primero voy a encontrar la distancia de A a B. Y para eso siempre tengo que restar primeramente las X. Entonces digo X sub 1 menos X sub 2 al cuadrado más Y sub 1 menos Y sub 2 al cuadrado. Acá le llamo a este X sub 1, a este Y sub 1, a este X sub 2, a este Y sub 2, a este X sub 3, a este Y sub 3, ¿no? No importa tanto el orden, también le podría haber llamado a este X sub 1, a este X sub 2, a este Y sub 1, a este Y sub 2 y esto mantenerlo, ¿no? O también cambiar el orden, no importa ahí, ¿ya? Ya, bueno, acá la distancia entre A y B tendría que ser X sub 1 vale menos 4 menos el X sub 2 que es menos 8 y lo coloco con su mismo signo como ya te decía. Bueno, va a haber doble menos, eso no importa, así aplicamos ley de signos y ya está, ¿no? Y lo mismo hago con Y sub 1 que vale 2 y Y sub 2 vale M, ¿no? Digo 2 menos M. Menos 4, acá menos por menos, más menos 4 más 8 sería 4, me olvidaba, esto está elevado al cuadrado, ¿no? Sería 4 elevado al cuadrado más 2 menos m al cuadrado, ¿no? Este 2 menos m lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Que me dice el primero al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Doble del 2 multiplicado por la primera cantidad y por la segunda cantidad. 2 por la primera, 2 por 2, 4. 4 por m, 4m, ¿no? Y la segunda cantidad al cuadrado, es decir, m al cuadrado. Cuando acá es negativo, acá los signos tienen que ser intercalados, ¿no? El primero es más, el segundo es menos y el tercero es más, ¿no? Más, menos, más. Ya, entonces seguimos con el procedimiento. 4 al cuadrado es 16, 16 más 4, 20, ¿no? Y ya llegamos a reducir los independientes, 20 menos 4m más m al cuadrado, ¿no? Esta distancia de AB, ¿cuánto vale? La distancia de AB vale 5, entonces reemplazamos nomás a 5, ¿no? Ya, tendría que 5 es igual a la raíz cuadrada de 20 menos 4m más m al cuadrado. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado para desaparecer la raíz, ¿no? 5 al cuadrado, 25, la raíz cuadrada al cuadrado, la raíz se simplifica con el cuadrado, ¿no? Y me quedaría 25 es igual a 20 menos 4m más m al cuadrado. Ya, si pasamos el 25 a restar, sería 25 menos 20, o me equivoco, menos 25 más 20, más bien dicho. Esto pasa con negativo acá, ¿no? Menos 25 más 20, eso es menos 5, menos 4m más m al cuadrado, ¿no? Como este 25 ha pasado acá, lo que me quedaría sería 0 en el otro miembro, ¿no?, de la ecuación. Lo que tengo es una ecuación de segundo grado, lo factorizo y me quedaría m menos 5 por m más 1 igual a 0. Y de acá ya sabes, ¿no?, cómo se hace una ecuación de segundo grado. Las respuestas va a ser m sub 1 es igual a la cantidad de acá, pero con el signo cambiado. M es igual a 5. Y lo mismo acá, ¿no? M sub 2 o sería igual a qué? A la cantidad de acá, pero con el signo cambiado, ¿no? Es decir, m es igual a menos 1. Entonces, m vale 5 o m vale menos 1. ¿Ya? Puede tomar esos dos valores y llegaría a cumplir con la condición que hemos dicho, que la distancia de A a B es igual a 5, ¿ya? Si la m vale 5 o la m vale menos 1, la distancia del punto A al punto B valdría 5 unidades.
¿ya? Valdría 5 unidades. Ya no importa si vale 5 o vale menos 1, ¿ya? Muy bien, lo mismo hacemos para la distancia AC. Usamos la misma fórmula, la distancia entre dos puntos, y digo, acá sería x sub 1 menos x sub 3 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 3 al cuadrado. Entonces sería esto menos esto y esto menos esto, ¿no? ¿Ya? Entonces sería menos 4 menos n al cuadrado al reemplazar, y sería más 2 menos 6 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, haremos primero por esta parte. 2 menos 6 menos 4. Menos 4 al cuadrado, menos al cuadrado siempre es positivo, ¿no? Muy bien. Menos 4 al cuadrado, positivo. Y 4 al cuadrado es 16. Sería 16 positivo, ¿no? Menos al cuadrado, positivo. 4 al cuadrado, 16. Acá menos 4 menos n al cuadrado. Siempre que hay doble negativo elevado al cuadrado, todo esto va a ser positivo, ¿ya? Es una regla. Simplemente está factorizando acá el signo, ¿ya? Pero lo recordaremos como una regla. Si hay doble negativo, si la primera cantidad es negativa y la segunda cantidad es negativa y se eleva al cuadrado, entonces acá todo tiene que ser positivo, ¿ya? Y aplicamos de forma normal lo que es el binomio al cuadrado. La primera cantidad al cuadrado es 16. 2 multiplicado por la primera cantidad y por la segunda cantidad. 2 por 4, 8. 8 por n, 8n, ¿no? Muy bien. Y luego la segunda cantidad al cuadrado. N al cuadrado, n cuadrado, ¿no? Ya. Entonces acá voy a reducir términos semejantes. 16 más 16, 32, más 8n más n al cuadrado, ¿no? Ya, vuelvo a reemplazar la distancia desde A hasta C. La distancia AC también vale 5. Entonces reemplazamos, la distancia C vale 5, ¿no? Entonces 5 es igual a la raíz cuadrada de 32 más 8n más n al cuadrado. Aplico o elevo al cuadrado ambos miembros de la ecuación para desaparecer la raíz. 5 al cuadrado, 25. La raíz cuadrada se simplifica con el cuadrado y me quedaría que 25 es igual a 32 más 8n más n al cuadrado, ¿no? Este 25 pasa con negativo acá y sería menos 25 más 32, que es igual a 7. N cuadrado y 8n se mantiene, ¿no? 25, como ha pasado con negativo acá, como se viene acá a este miembro, el otro miembro queda como 0, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Factorizamos. Descomponemos en dos factores y tengo que todo esto se factoriza en n más 7 por n más 1, ¿no? Hacemos el aspa, ¿no? Denominado aspa, al factorizar un trinomio, ¿no? Entonces, de acá, ya hemos dicho, cuando descomponemos, esto tendría que ser igual a 0, acá se me fue, esto tendría que ser igual a 0, ¿ya? Igual a 0. De acá decimos que n más 7, bueno, para encontrar la solución digo que n es igual a esta cantidad, pero con el signo contrario. N es igual a menos 7, ¿no? N sub 1 puedo decir. Y acá digo que n sub 2 es igual a esta cantidad, pero con el signo cambiado. Entre n sub 2 es igual a menos 1. Entonces, n o bien vale menos 7 o bien puede valer menos 1, ¿ya? Puede tomar cualquiera de esos valores para que se cumpla esta condición de que x sub 1 menos x sub 3 y y sub 1 menos y sub 3 me dé, bueno, todo eso cada uno al cuadrado y dentro de la raíz cuadrada y sumándose, ¿no? Al hacer las operaciones me tendría que dar 5. Es decir, para que la distancia entre el punto A y el punto C, para que la distancia desde A hasta C valga 5,
esta n de acá puede valer 7 negativo o puede valer 1 negativo, ¿ya? 1 negativo. Puede tomar cualquiera de estos valores y la distancia, bueno, sí, la n puede tomar cualquiera de esos valores y la distancia desde A hasta C va a ser 5, ¿ya? Muy bien. Entonces acá realizamos el gráfico y sería A vale menos 4,2. ¿Sí? Ahora B, vamos a decir que vale menos 8, hemos encontrado que uno de los valores de la M es 5, menos 8,5. Y la C vale, hemos encontrado que uno de los valores de la N es menos 7, menos 7,6. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que la distancia de acá a acá la distancia, un rato, la distancia de acá a acá es igual a la distancia de acá a acá, ¿ya? Entonces la distancia de A hasta B es igual a la distancia de A hasta C, ¿no? Ambas distancias serían iguales, ¿ya? Eso con los primeros puntos. Ahora con los segundos puntos. La A se mantiene. Otro valor que yo he encontrado para M es el menos 1, ¿no? La M puede valer 5 o puede valer menos 1. Entonces, este es el otro punto, ¿ya? Este es el otro punto. Hemos encontrado dos valores para M, ¿no? Puede valer 5 o menos 1. Entonces este sería el otro punto, sería el menos 8, menos 1. Y lo mismo para C. Otro valor que puede tomar la N sería el menos 1. Entonces este punto sería el menos 1,6. Y ahora yo digo que la distancia de A, otra vez el mismo error, la distancia de A a B es igual a la distancia de A a C, ¿ya? Es la misma distancia de A a B, es la misma que la de A a C. ¿Y esta distancia cuánto vale? Bueno, el problema me dice que vale 5, ¿no? Entonces la distancia de A a C vale 5 y de A a B vale 5, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya, seguimos con el siguiente problema. El problema 8. El problema 8, ¿qué me dice? Que yo tengo dos puntos, el menos 3, menos 2 y el 6,7. Y acá me dice seguramente hallar el punto que esté sobre el eje de las ordenadas y que sea equidistante al punto A y al punto B, ¿no? Muy bien. Cuando me dice que esté sobre el eje de las ordenadas, me quiere decir que está acá, ¿ya? Que está ahí, que está sobre el eje de las Is, ¿no? Por lo tanto, ya me está dando un número. Me dice que el primer componente vale 0 porque está sobre el eje de las Is. El primer componente valdría 0 entonces, ¿ya? Y el segundo componente no se sabe. El segundo componente es una incógnita, ¿no? Es una incógnita, no sé dónde está. Sé que está sobre el eje de las Is, pero no sé en qué parte del eje de las Is, ¿no? Puede ser positivo o también puede ser negativo, ¿no? Puede estar abajo en la parte negativa del eje de las Is, ¿ya? Ahora me dice que equidiste. ¿Qué quiere decir? Que la distancia desde este punto hasta el punto B tiene que ser igual a la distancia desde este punto C al punto A, ¿no? Vuelvo a repetir, la distancia del punto C al punto B es la misma que la distancia del punto C al punto A. De esa forma digo equidista, ¿no? C equidista de B y C equidista de A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a usar
la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Ya? Primero volvemos a colocar los datos. A vale menos 3, menos 2, B vale 6,7 y el punto C que equidista, como está sobre el eje de la cis, ya he dicho que el primer componente vale 0 y el segundo componente sería una incógnita, porque no sé en qué parte del eje de la cis está, ¿no? Si en la parte positiva, pero en qué parte tal vez de las positivas, o en la parte de las negativas, o en qué parte de las negativas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar este valorcito que se llama K, ¿no? Vuelvo a nombrar las componentes x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3. Utilizo la condición del problema que me dice que la distancia de A hasta C, la distancia de A a C es igual a la distancia de B hasta C, ¿no? Entonces ambas distancias tendrían que ser iguales. La distancia de A a C, para calcular la distancia de A a C tendría que restar las x sub 1 menos x sub 3 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 3 al cuadrado, ¿no? Y eso tendría que ser igual a ¿qué? Vuelvo a usar la fórmula de distancia entre dos puntos, es decir, la distancia de B a C, y vuelvo a restar las x, ¿no? X sub 2 menos x sub 3 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 3 al cuadrado, ¿no? De esa forma calculo la distancia que hay desde B hasta C. Ya, reemplazamos valores. Tendría que x sub 1 vale menos 3, x sub 3 vale 0, menos 3 menos 0 al cuadrado, más y sub 1 menos, que vale menos 2, y y sub 3 que vale k, ¿no? Menos k. Menos 2 menos k al cuadrado, lo mismo acá, reemplazo valores, me quedaría 6 menos 0 al cuadrado, más 7 menos k al cuadrado. Menos 3 menos 0 es menos 3 al cuadrado, y acá tendría menos 2 menos k al cuadrado, un binomio elevado al cuadrado. Cuando ambos son negativos, acá todo tiene que ser positivo, ¿no? Todo tiene que ser positivo. Entonces, tenemos que acordarnos de esa regla, ¿ya? Que cuando hay doble negativo, acá todo tiene que ser positivo, ¿no? ¿Ya? Si otra regla es que si todo es positivo, acá también todo es positivo, ¿no? Ahora, si hay un negativo, si hay un solo negativo, digamos acá, fuera de 2 menos k, y no hubiera este negativo, acá tendría que ser intercalado, ¿no? Más, menos, más, ¿no? Ya. Pero continuando, tenemos que acá es menos 3 al cuadrado, menos 2, menos k al cuadrado. Como hay doble negativo, todo es positivo, aplicamos la ley del binomio, el primero al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Doble del primero por el segundo, 2 por el primero que vale 2, 2 por 2, 4, 4 por k, 4k. Y el segundo al cuadrado, k al cuadrado, k cuadrado, ¿no? Entonces, ya tenemos esta primera parte. En la segunda parte hacemos lo mismo. 6 menos 0 es 6, 6 al cuadrado, lo dejamos ahí. Elevamos este binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, 7 al cuadrado, 49. 2 por el primer número y por el segundo número, 2 por 7, 14. 14 por k, 14k. Luego digo el segundo número al cuadrado, k al cuadrado, k cuadrado, ¿no? Como acá es negativo, acá tiene que ser intercalado, más, menos, más, ¿no? Si es negativo, acá siempre es intercalado, empieza con más, sigue con menos y finaliza con más, ¿ya? Tendríamos ambos resultados. Acá digo que menos 3 al cuadrado vale 9, 9 más 4 que es 13, y es reducido términos semejantes o términos independientes en este caso, ¿no? 13 más 4k más k al cuadrado es lo que me queda, 6 al cuadrado que sería 36, 36 más 49 que me va a dar 85, 85 menos 14k más k al cuadrado, ¿no? Ya tengo ambas distancias.
Entonces voy a elevar al cuadrado para desaparecer las raíces, ¿no? Elevando al cuadrado desaparecen las raíces y me queda esto de acá, ¿no? Simplemente esto. En esta parte, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? En esta parte podemos eliminar lo que son la k, ¿no? Podemos eliminar k cuadrado con k cuadrado, ya que están en distintos miembros, pero tienen el mismo signo, ¿no? K cuadrado con k cuadrado se va, ¿no? Esto con esto, chao. Ya. Entonces 14k pasa con positivo, 4k se mantiene con positivo, 85 se queda ahí, 13 pasa con negativo. 14k más 4k, 18k. 85 menos 13, que llegaría a ser 72. 18 pasa a dividir, 72 sobre 18 es 4, ¿no? Por lo tanto, el punto o el valor de k tendría que ser 4, más bien dicho. El valor de k es igual a 4. Y el punto C tendría que ser 0,4, ¿no? Acá estaba la k, pero la k vale 4, entonces esto es 0,4, ¿ya? Entonces ya hemos encontrado el punto C, que es el punto que equidista, ¿no? El punto que equidista del punto A y del punto B, el 0,4. Es decir, vuelvo a repetir, la distancia de acá, de C hasta A, es la misma que la de C hasta B, ¿no? Y si lo medimos con una regla o tratamos de hacer las verificaciones correspondientes, tendría que darnos la misma distancia de acá a acá, sería la misma que de acá, de C hasta B, ¿no? Ya. La última pregunta es lo mismo. Es lo mismo. Nos da tres valores, A, B, y bueno, nos dice que el punto C equidista de A y de B, ¿no? Pero esta vez nos da la incógnita K, ¿dónde? En la componente en X. En el anterior caso la incógnita K estaba en la componente en Y, ¿no? Estaba en la componente en Y. Entonces, esta vez nos da en la componente en X, pero es el mismo proceso, ¿no? Tendría que decir que usar la condición, más bien dicho, de la equidistante, que la distancia de A a C es igual a la distancia de B a C, ¿no? De B a C. Este puntito C, equidista de A y equidista de B, ¿no? Distancia de A a C es igual a la distancia de B a C, ¿no? Ya. Entonces hacemos lo mismo. X sub 1 menos x sub 3 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 3 al cuadrado, x sub 2 menos x sub 3 al cuadrado, y sub 2 menos y sub 3 al cuadrado, ¿no? Y es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Reemplazamos menos 4 menos k al cuadrado, menos 4 menos 3 al cuadrado, 1 menos k al cuadrado, ¿no? Y acá me queda 5 menos 3 al cuadrado. Solo estoy reemplazando valores, ¿no? Solo estoy reemplazando valores, solo estoy reemplazando datos. Como acá hay doble negativo, acá siempre va a ser positivo. 4 al cuadrado, 16. Estamos aplicando ya lo que es la ley del binomio. Primero al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. 2 por el primero y por el segundo número. 2 por 4, 8. 8 por k, 8k. Más el segundo número al cuadrado, k al cuadrado, k cuadrado. Menos 4, menos 3, menos 7. Menos 7 al cuadrado, ¿no? Acá vuelvo a aplicar el binomio al cuadrado y sería 1 al cuadrado, 1. 2 por el primer número y por el segundo número. 2 por 1, 2. 2 por k, 2k, ¿no? Y k al cuadrado, k cuadrado. Cuando acá es negativo, acá tiene que ser intercalado. Más, menos, más. ¿Ya? 5 menos 3, 2. 2 al cuadrado sería 2 cuadrado. 2 al cuadrado, ¿no? Que va a ser 4. Ya. Entonces acá reducimos términos semejantes, 16, y acá menos 7 al cuadrado sería 49,
49 positivo, ya que este menos al cuadrado se vuelve en positivo, ¿no? 49 más 16, 65, más 8k más k al cuadrado, ¿no? Ya es reducido términos independientes. Y lo mismo acá, 2 al cuadrado, 4, 4 más 1, 5, 5 menos 2k más k al cuadrado, ¿no? Ya tengo las dos distancias, elevo al cuadrado para eliminar raíces. Y bueno, acá ya tendría las cantidades subradicales, ¿no? Lo que estaba dentro de la raíz. Eliminamos la k al cuadrado con k al cuadrado, porque de igual forma están en distintos miembros y tienen el mismo signo. Me queda 8k, este 2k negativo pasa con positivo y este 65 se va con negativo, ¿no? 8k más 2k, 10k, 5 menos 65, 60, k es igual a 60 menos 10, a menos 60 sobre 10, k es igual a menos 60 sobre 10, que me da menos 6, ¿no? Entonces el punto C que equidista y que estábamos buscando es el punto menos 6,3, ¿no? Sería este punto de acá, ¿no? Este punto de acá, menos 6,3. Ya, entonces sigue la misma condición. Este punto, bueno, la distancia de C hasta B tendría que ser la misma que la de C hasta A, ¿no? De esa forma llegaría a cumplir lo que nos pide el problema, ¿no? Es simplemente eso, ¿ya? Entonces estamos usando lo que, bueno, estamos empezando con lo que es distancia entre dos puntos, ¿no? Que es con lo que se empieza en geometría analítica, ¿ya? Que seguramente es lo que están haciendo. Ya, esto es la primera parte. Luego van a continuar con lo que es ya distancia de un punto a una recta, tal vez lo que es paralelismo, rectas perpendiculares, lo que es la circunferencia, la elipse, la parábola, ¿ya? Pero para eso, por ejemplo, puedes aplicar este programa que es el GeoGebra. También hay para los celulares, ¿ya? Entonces, con eso puedes verificar si realmente estás en lo correcto o es que te has equivocado en algún paso, ¿no? El programa no te lo resuelve el problema, solo te ayuda a verificar, ¿ya? Por ejemplo, acá en el triángulo, a ver, vamos a poner lo que es las coordenadas, ¿no? Los vértices, más bien dicho, 1,10, uno está en el 1,10, el otro creo que estaba en el 9,1, ¿ya? Y finalmente el otro está en el menos 1,5, menos 1,5. De esa forma se ponen los puntos, ¿ya? Y ya te van a ir apareciendo los puntos, ¿no? El otro punto no se ve porque seguramente está más arriba, ¿ya? Ahí están los tres puntos. Verificamos y bueno, ahí se construye el triángulo, ¿no? Construimos con esta parte de acá con polígono y unimos los tres puntos. Nos venimos acá a ángulo y vamos a verificar si acá realmente está el ángulo de 90 grados. Sí, mira, me dice 90 grados. Ya, ¿qué es lo que queríamos encontrar? La hipotenusa acá, ¿no? A, B. Bueno, vamos a encontrar la hipotenusa desde A hasta, bueno, de acá a acá, ¿no? Esto creo que se llamaba C en el problema. Ya, pero vamos a encontrar la hipotenusa. Distancia entre dos puntos. Vengo acá a ángulo y me dice distancia o longitud. Distancia de A hasta B. ¿Cuánto vale? 12,04, ¿no? 12,04. ¿Cuánto hemos sacado nosotros? ¿Cuánto hemos sacado que vale esto? La distancia de la hipotenusa es raíz de 145, ¿no? Raíz de 145. Es esto de acá,
raíz de 145, raíz cuadrada de 145. Entonces vamos a verificar si realmente se cumple o no. Raíz cuadrada de 145 tendría que ser igual a 12,04, 12,04, ¿no? Lo que quiere decir que está correcta, bueno, sí, correcta nuestra distancia. Hemos hecho bien nuestro procedimiento. Entonces, de esta forma puedes verificar, ¿no? Y bueno, esto te va a ayudar bastante en geometría analítica para hacer lo que ya te decía, la circunferencia, la parábola, ¿no? En esos ejercicios, por ejemplo, te van a pedir allá la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos, o la ecuación de la parábola que tiene como foco tal punto y que tiene como vértice, digamos, tal punto, ¿no? Te va a ayudar bastante para verificar eso, si realmente has llegado a la ecuación correcta o no. Y bueno, siempre es bueno tener la gráfica para trabajar en geometría analítica, ¿ya? Siempre primero es lo aconsejable ver la gráfica, la parte gráfica, y con la gráfica irte guiando también para resolver un poco más el problema, ¿ya? Bueno, entonces eso sería. Ale, si es que tienes cualquier pregunta, igual me dices nomás.